Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Jueves 7 de julio del año 2016. La gente está cansada de que le hablen con palabras rebuscadas. La gente está cansada de que le hablen con palabras bonitas, con tecnicismo. La gente no quiere eso. La gente quiere que le hablen claro y pelado como el ajo. Así de sencillo. Que no le estén dando tanta paja. Así como hablamos aquí en esta entrevista. O intentamos hablar en esta entrevista, hablándole claro a la ciudadanía. Y tratamos de que los funcionarios también hablen claro, que no se vayan por las ramas. Hoy vamos a tratar de abordar varias temáticas que tienen que ver con el quehacer legislativo, desde el punto de vista y la perspectiva del principal partido de oposición, porque continúan las críticas en referencia a que Arena no es una oposición constructiva, no es una oposición propositiva. Hay al menos 6 empréstitos que están trabados, que son para obras de beneficio a la ciudadanía. Ya las vamos a ir desglosando todos y cada uno de ellos. Tenemos que hablar también del tema de el repunte de la inseguridad también que ha habido en los primeros días de julio. Ayer el fiscal general y el director confrontaron un poquito porque el director dice: el que ataque a un policía lo vamos a ir a buscar y lo vamos a encontrar vivo o muerto. Y dice el fiscal que no se debe convertir El Salvador en el viejo oeste. Entonces, ahí está la discusión en referencia a este tema sobre la base de los ataques que está recibiendo la policía. También, por supuesto, ayer se presentó de parte de 2 diputadas, una de ellas me acompaña esta mañana a mí aquí, a la CIGED, la petición para que la Junta de Directores no apruebe el nuevo incremento del 13%. Y el cuestionamiento continúa siendo en qué va a invertir, a pesar de que 1 centavo, la publicidad ya está al aire, 1 centavo que va a servir para generar más inversión y poder ampliar la matriz energética, más energía de origen limpio a través de la Comisión Ejecutiva de Río Lempa. Esas son las explicaciones que se han dado, pero hay sectores como la Cámara de Comercio y la ANEP que han impulsado una campaña, esto del apagón ustedes vieron, entonces ellos dicen que todavía hay que dar más explicaciones en referencia a esto. ¿Y si de qué se trata? Si se trata de una contribución especial o se trata de un impuesto. Y bueno, sin duda de otras cosas que también tienen que ver con el quehacer legislativo, porque ayer la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional particularmente, frenó el visto bueno, el dictamen favorable, pensaría yo que así es, para que se ratificara la reforma constitucional en referencia a ampliar los periodos legislativos y para alcaldes a 4 en un primer momento y 5 ya, y de ahí en adelante, por supuesto, se van a quedar ya con periodos de 5, dice la Sala, hasta que se suspende el acto reclamado, hasta que ellos tomen una decisión en referencia a este tema. ¿Cuántas cosas que tenemos que platicar? Ojalá nos alcance el tiempo. Yo le invito, por favor, a que me acompañe, porque usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis. En jueves 7 de julio del año 2016, Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, ya me está reclamando el ingeniero Ávila. No, pues está bueno, me alegra, se va a poner interesante. Bienvenido, diputado Juan Valiente, un gusto saludarlo. Tenía días de no verlo. Buenos días, gracias por tenerme aquí, por la invitación y buenos días a los ciudadanos y un privilegio estar con mis colegas. Y por supuesto he de agradecer públicamente a la diputada Margarita Escobar, siempre que tocamos la puerta de su despacho, está ávida para poder participar en esta entrevista. Bienvenida, diputada Margarita. Muchísimas gracias, me da enorme gusto estar con usted esta mañana, con mis colegas diputados y por supuesto con usted, amigo televidente. Esperamos brindarles informaciones importantes para el bienestar suyo y de su familia. Definitivamente. Se une a este panel de esta mañana de legisladores el ingeniero Rodrigo Ávila, diputado de Alianza Republicana Nacionalista también. Bienvenido, diputado. Buenos días, Josué Natán. Buenos días, Margarita. Buenos días, Juan. Y buenos días a los amigos televidentes que nos están viendo a esta hora de la mañana. Un gran gusto estar aquí. Definitivamente. Gracias a los tres. Decirles nada más, por favor, que a partir de este momento la cuenta que deben de activar y seguir @elinformantex en Twitter, @TVO Hablemos Clar sin la O al final, por favorcito, y la cuenta de este servidor @JNatánBaquis. Mande sus comentarios desde ya, por favor.
denos su opinión. Para nosotros es importantísima para esta vía, este mecanismo, por favor, y vamos a leer más adelante todos y cada uno de estos comentarios. Todos, aquí no escogemos los comentarios, los leemos todos. Y también en las llamadas telefónicas, por favor, en el segmento de opinión ciudadana 22630023 y 22649179. Sea parte usted de estos 15 años de Televisión Oriental TVO Canal 23. Celebre con nosotros. Esta es una opción diferente para que usted pueda tener programas importantes, muy pero muy importantes, que usted pueda tener un criterio y hacer su propia opinión en referencia a los grandes temas de país. Le recuerdo que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero y ahí va a encontrar un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro de martes a sábado. Así es, de martes a sábado. Y le invito, por favor, a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y siga las diferentes cuentas. Estamos en las principales cuentas de redes sociales. Por favor, síganos como TVO Hablemos Claro. Así nos va a encontrar y por favorcito, si se suscribe al canal de YouTube va a tener acceso a todas las entrevistas completitas. Si se perdió alguna de ellas, se suscribe y va a poder tener acceso a todos los materiales exclusivamente de la entrevista Hablemos Claro. Así que por favor le invito a que utilice esta herramienta también, porque puede ser que un sábado en la comodidad de su casa usted, en su aparato electrónico, en su tablet, inclusive en su teléfono inteligente, puede ver usted la entrevista. Así es. Bueno, una cosa más, por favor, estamos completamente en una señal de alta definición a través de la www.tvocanal23.com y todo el oriente del país en señal abierta. Además, 4 canales a nivel nacional, único programa de televisión con 4 canales a nivel nacional en 2 principales compañías de cable. Muy bien, si me lo permiten, caballeros, voy a empezar con la diputada de Escobar. Ayer se presentó una petición formal ante la CIGED de parte de su persona, se hizo acompañar también usted de otra parlamentaria de la fracción que usted representa, en el sentido de pedirle a la Junta de Directores de la CIGED, bueno, ahí entiendo está representada, hay un representante de la ANEP, ¿verdad?, en esa Junta de Directores, que no ratifiquen el incremento del 13% de esta contribución especial que hizo el gobierno y que por supuesto solo se está esperando que lo ratifique la Junta de Directores, diría yo, en este mecanismo para que se publique también en el diario oficial. Antes creería yo de que la Sala de lo Constitucional comience a analizar el fondo del petitorio que ha hecho la Asociación Nacional de la Empresa Privada por considerarlo ilegal porque es un impuesto, no una contribución especial. Bienvenida, diputada. Gracias. Efectivamente, vamos a hablar claro esta mañana. Arena le exige al gobierno no más impuestos y la suspensión de la aplicación del decreto 39, mediante el cual incrementarían en un 13% la tarifa de energía eléctrica. No más impuestos. Lo segundo es que yo quiero saber cuánto están gastando en la publicidad para hacerle creer a usted, estimado ciudadano, que 1 centavo vale la pena y que 1 centavo es lo que le aumentaría el costo de ese 13%. Eso es un engaño. ¿Y no es 1 centavo? Eso es un engaño, ahorita lo explico. Actualmente, usted ya paga el 13% de IVA sobre su factura eléctrica. Si a esto le suma un 13% adicional, estamos hablando de un 100% de aumento en impuestos en su facturación de energía eléctrica. Ellos dicen que 1 centavo no importa. Pues déjeme decirle que sí importa si usted añade los 24 impuestos que ya tiene sobre su bolsillo. 10% sobre intereses de depósito, 20% sobre intereses de préstamos, inversiones, 10% sobre ganancias, 13% de IVA importaciones de maquinaria, 1% sobre ingresos brutos, de 4 y 6% de impuestos a materia prima de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este día, en una caricatura de un rotativo escrito, precisamente la caricatura es esto que estoy diciendo. El pueblo ya no aguanta más. Entonces, creo de que aquí hay una hipocresía social. Porque por un lado le dice que este impuesto del 13% disfrazado va para inversión social, pero por el otro le carga con AFP, le quiere quitar sus pensiones
el fovial, la tarifa de agua, la renta, la bebida, las placas de los vehículos, la telefonía, etcétera, etcétera. Aclarado eso, yo invito al pueblo salvadoreño a evaluar, si bien evaluar la oposición es importante, no descuiden evaluar al gobierno que es el responsable del estado en que se encuentran las cosas. Este impuesto es ilegal, viola el principio de caja única, va más allá de las atribuciones que le da la Ley General de Electricidad, manosea la institucionalidad y además es altamente inconveniente para el bienestar de la familia salvadoreña. Por eso nosotros hemos hecho varias acciones. Si me regala un par de minutos y no me quiero monopolizar este tema, pero es tan importante que pare el gobierno la aplicación de ese decreto. Y esto también que está en pantalla es importante. Porque ahí tiene, mire, el ahorro del costo, ajá. ¿Cuánto se han ahorrado en las tarifas, en la baja de las tarifas? Mire, aquí esto 400 millones de dólares y la fuente es el Consejo Nacional de Energía. Aquí es una cosa. Sí, pero eso fuera pecado si bajaron los precios del petróleo. Eso Entonces, no tiene que ver con otra cosa. Pues. Esto es interesantísimo. Esto no lo ha hecho el gobierno. Estos son los precios internacionales del búnker. Eso es cierto. Eso uno. Eso pero lo otro, pero que hay una pero lo otro, ¿por qué si los precios bajan a nivel internacional, a cuenta de que el gobierno le va a subir a la gente? O sea, es una contradicción y una hipocresía social. Quiero decirle lo siguiente. Y nos ponen en desventaja con el resto de países que no castigan a su población. Por supuesto. Entonces, queremos saber, a Casa Presidencial le hemos pedido los informes técnicos que sustentan el aumento de ese 13%. Queremos saber en qué inversión social dicen que se va a aplicar casi 7 millones mensuales de su bolsillo. ¿Qué programas sociales? ¿Qué cuantía? ¿En qué plazos? ¿Quién evalúa el impacto? ¿Cómo son los mecanismos de transparencia? No dice absolutamente nada. Hemos ido ayer a la UTE, estaba reunido el directorio de la UTE y no nos recibieron con la diputada Hernández precisamente porque CIGET, según nos dijeron, le había dado un plazo perentorio. Hoy, CIGET, también fuimos ayer a decirle a CIGET que suspenda de inmediato la aplicación de ese decreto número 39. Este decreto es ilegal, inconveniente, inmoral y va a tener una afectación directa en el bolsillo de la familia salvadoreña. Buen punto para la partida, pero yo quiero insistir en esto, aunque son otros 5 pesos, claro está. El hecho es de que sí hay una reducción, que no es esto una situación que ha impulsado el gobierno, es cierto, pero que hay una baja del más del 60% en la tarifa de la energía, resultado de la caída de los precios del petróleo. Ya va para arriba el eso precio. Sí es cierto, ¿o no, ingeniero Ávila? Ha bajado, pero no ha bajado en términos reales de lo que la gente paga mes con mes, 60%. Si no, preguntémosle a la gente si el recibo le ha bajado 60%. Eso no es así. Primero. Segundo, yo creo que aquí el principal problema, Josué Natán, es que le quieren ver, cree el gobierno que todos los salvadoreños somos pasmados. Esa campaña de 1 centavo. Eso es como decir que va a bajar el precio del arroz porque va a bajar un par de centavos por onza. No, hombre, hablemos de lo que vale la libra. En este caso, están hablando del precio de kilowatt. 1 centavo por kilowatt. No, hombre, eso están hablando, eso es un promedio que ellos han estimado. La realidad es que si la gente paga ahorita, por decir algo, $10 de energía, va a pagar, en este caso, va a pagar 11.30, más todo lo demás que le agreguen a eso. O sea, aquí lo que tenemos que ver es la consistencia con lo que dice el gobierno. De veras que el gobierno cree, y ese para mí es una cosa que no deberíamos de permitir los salvadoreños, que nos miren la cara de pasmados a todos, o que quieran verle la cara de pasmados, que los salvadoreños no son pasmados. Primero dijeron, y si no veamos el discurso inicial, dijeron vamos a poner una contribución especial que va a servir para proyectos de inversión social, proyectos de asistencia social en las comunidades. Eso dijeron. A los 4 días como que corrigieron la plana y empezaron a decir, no, esto es para hacer ajustes a la matriz energética, para garantizar que en el futuro los precios sean correctos. Mire, así con el tema de la energía, nos están queriendo enganchar con propaganda que es totalmente
totalmente engañosa, al igual que lo hicieron con el tema de las pensiones. En el tema de las pensiones lo que querían era agarrar el gasto de las pensiones para sufragar gasto corriente del gobierno. Un gasto corriente que se ha inflado por los cielos. Ellos han contratado 43,000, 44,000 personas más que no le están abonando al gobierno, sino que son activistas políticos. Tienen un gasto exagerado en publicidad. Si no, veamos esas campañas millonarias de publicidad de casa presidencial. Veamos esos carros que han comprado de lujo. Veamos un montón de despilfarros que están haciendo, hasta en otro montón de cosas que se esfuman o se beben. El punto es que aquí nos están queriendo dar a tol con el dedo a todos los salvadoreños. El gobierno no es sincero, el gobierno quiere engañar a la población. Si se engañan ellos mismos con los discursos cambiantes que han tenido. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ceder? Y como bien decía Margarita, si es que son un montón de impuestos, la gente lo que no sabe es que cuando se toma una gaseosa, no, le voy a poner un ejemplo. Las gaseosas han subido, la gente toma gaseosas en las tiendas. Las gaseosas han subido y han subido estrepitosamente. Y la gente dice, qué cara la gaseosa. Aquí en El Salvador una gaseosa vale más que en Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque la gaseosa ya tiene un impuesto. Hay un impuesto especial que paga la gente por las bebidas gaseosas. Ahí lo que pasa es que lo disfrazan. Y la gente dice, qué caro está aquí. No, hombre, si ahí va impuesto. Impuesto cuando alguien, por ejemplo, una señora vende, por decir algo, la gente señoras que trabajan en el mercado hacen su venta y de repente tienen su cuenta en el banco, hacen un cheque de $1,000 para pagar la mercadería que van a vender el otro mes. Ahí, rácatela, va un impuesto por hacer el cheque de $1,000. Primero, ingeniero, y por favor, después tú me das la respuesta, Juan. Con gusto. Mire, ingeniero, vaya, esto no es un logro del gobierno. Los 400 millones no es un logro de ahorro, no es un logro del gobierno. No lo es. Vale, perfecto. Pero ustedes le exigieron a la ANEP que este ahorro de 400 millones se trasladara a la ciudadanía, porque es un ahorro en definitivo. En industria 144, en sector público 64, en comercio y servicios 36. Y la queja de la gente es que este ahorro de energía que hubo por la baja de los precios de los combustibles no se trasladó a los consumidores. Bueno. Y el que más se está quejando, a pesar de que puedan tener razón, porque esto puede ser que se trate, dando el beneficio de la duda, de un impuesto y no de una contribución especial, además que el origen de la contribución es mezquina porque se hizo a escondida, pero es como una cosa, algo hablemos, así como una hablemos de la hipocresía. industria. No, hablemos de la industria. Si es que la industria le han metido un montón de impuestos adicionales. Quitaron, por ejemplo, antes se exoneraba las industrias nacionales o extranjeras que produzcan algo tienen que importar maquinaria. Le quitaron la exoneración del IVA a la inversión de capital. Le metieron más impuestos, por ejemplo, al tema de las ganancias. Le metieron más impuestos al tema de las comunicaciones, que no solo en los teléfonos, la gente que tiene redes. ¿Pago a cuenta? El tema del pago a cuenta. No, es que hay que ver la película completa. Aquí le han trasladado. Solo hablemos la realidad, Josué Natán. Sí. ¿Qué cosas nuevas hemos visto de inversión? ¿Qué cosas maravillosas hemos visto con ese incremento de recaudación que ha tenido este gobierno? Son casi 2,000 millones adicionales, 2,000 millones de dólares adicionales que este gobierno ha recaudado en comparación con otros gobiernos, y la dimensión de obra no se mira. Por el otro lado, no les alcanza. Si por eso le quieren echar la mano al ahorro de todos los salvadoreños, a las pensiones que nos han costado tanto. Este gobierno es el gobierno que más impuestos recauda, es el gobierno que más presupuesto tiene, y es una barbaridad. No vamos a premiar a un mal administrador. Ellos son los administradores del país. Y en una empresa, en un negocio, el administrador, el gerente, se le exige que haga el mejor uso del dinero con el que cuenta, que lo administre bien. Y este gobierno, simple y llanamente, no está administrando bien el dinero que no es de ellos, no es del FMLN, es de todos los salvadoreños. Entonces no les vamos a dar un cheque en blanco. Juan. Bueno, yo creo que lo que realmente preocupa es el desorden. Uno no ve claro el norte con este gobierno. Sacan nuevos impuestos, contribuciones, como sacar sorpresas en un acto de magia.
hay tremenda descoordinación, lo que hace un ministro no lo conoce el otro ministro, cuando le preguntan a funcionarios que deberían estar de alguna manera actuando coordinadamente, no están actuando coordinadamente, y yo creo que de esa manera es difícil que al final esto beneficie al pueblo salvadoreño. Los ciudadanos lo que han visto es que el recibo de energía eléctrica no ha bajado. A mí yo he oído las discusiones de los grandes ahorros que se han tenido por la baja del búnker, pero yo, así como todos ustedes, los ciudadanos, cuando vamos al banco a pagar, pagamos lo mismo o más. Entonces que no me vengan a decir a mí que gracias al ahorro que he tenido ahora voy a tener que compensar. O sea, realmente lo que uno encuentra es un discurso incoherente, encuentra una falta de integración en el equipo de trabajo del gobierno, y por eso nosotros hemos hecho llamados serios al diálogo para contribuir a tratar de enrumbar esto de una mejor manera. Ahora, Juan, invertir, bueno, ustedes han cuestionado el hecho de los mecanismos que se han utilizado para poder decir que esto es una contribución especial, pero te pregunto, invertir en la ampliación de la matriz energética, invertir en energía limpia, invertir en energía fotovoltaica, en eólica, en más energía geotérmica, en más energía hidroeléctrica, ¿eso es inversión social o no? No es inversión social, pero es una inversión necesaria. Por supuesto que la matriz energética tenemos que trabajarla y debería haber un norte claro sobre cómo hacerlo. Pero así como están de lastimadas las finanzas de CEL, porque le han hecho que cargue CEL subsidios que el Estado debería cubrir, por supuesto que CEL se ve imposibilitada de invertir adecuadamente. También hay que decir que con los megaproyectos que esconden gran corrupción como el Chaparral, también le han quitado recursos a CEL para poder invertir adecuadamente en la matriz energética. Necesitamos cambiar, miren, en los años 70, 80 se hizo un trabajo serio y se llegó a tener casi el 50% de energía renovable, y eso se ha perdido lamentablemente. En estos últimos años no hemos podido seguir en esa tendencia y más bien vamos a lo contrario. Entonces sí tenemos que trabajar en la matriz energética de forma que produzcamos más energía con agua, con energía solar, con viento y con geotermia, más que con ahora, térmica. el discurso, Juan, y después por favor quisiera, porque Margarita, yo he seguido las declaraciones de Margarita y entiende muy bien este tema. De hecho está en la Comisión de Economía, ¿verdad, sí, Margarita? Porque el otro argumento es, Juan, que el 70% de la población que recibe el subsidio y que consume menos de los 99 kilowatts hora está protegida. Está protegida, aunque creí que había traído el decreto, pero aunque el decreto no dice todos los que consuman o todas las transacciones que se hagan en la unidad, en la UTE, ¿verdad? Que es la unidad de transacciones, Margarita. Juan, primero, por favor. No, yo lo que te iba a decir es que cada vez para la población queda claro que este gobierno que dice defender los intereses de los más pobres, lo que está haciendo al final es lucrándose personalmente, enriqueciéndose ellos, y a la gente pues no la están defendiendo. Por eso nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible, primero por fomentar un diálogo constructivo que le dé rumbo al país, y no solo en el tema de energía eléctrica, en todos los temas, pero por supuesto que el decreto no dice que los que están subsidiados no se les va a aumentar el 13%. El decreto dice que a todos se les va a aumentar el 13%. Por supuesto que los que consumen abajo de esa cantidad de kilowatts hora al mes, pues van a seguir siendo, digamos, beneficiados por un pequeño subsidio, pero el 13% se les va a incrementar. Margarita. Mire, no puede justificarse que el país tiene una necesidad de diversificar su matriz energética en base a un impuesto más al pueblo salvadoreño. Es inaceptable esa justificación, porque el pueblo salvadoreño no debe pagar los platos rotos, y ya lo decía Juan, de este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que 7 millones de dólares aproximadamente al mes se irán a CEL, una institución altamente cuestionada por su probada mala administración de fondos públicos? Estimado amigo televidente, si CEL iba a hacer esta obra por 208 millones de dólares, precisamente para
el tema de inversiones en infraestructura, ¿cómo es posible que CEL haya pagado 108 millones de dólares diciendo que la obra iba en ejecución el 28%? Los números no cuadran, los números no pegan. Y lo peor aún, cuando se va a una auditoría no pueden justificar ni la decisión de pagar 108 millones, ni en qué se utilizó. Y para el colmo nos dicen que tuvieron que parar la obra y dejar el hoyo porque la montaña se movió. Ahora quieren regresar a la inversión en el Chaparral y yo no sé si el hoyo se fue siguiendo a la montaña, si la montaña regresó al hoyo o qué pasó. Pero es inmoral ponerle un impuesto del 13% para cubrir este tema que precisamente está siendo investigado por la Fiscalía. Cuando la Fiscalía investiga algo, aquí le dicen, es para comprobar si hay mala administración de su dinero, estimado amigo, o actos de corrupción. Esperamos que la Fiscalía llegue al fondo en la investigación del Chaparral. Segundo tema, Alemania le suspende el desembolso de un préstamo a través de KfW a CEL por riesgo de impago. Quiere decir que CEL, que siempre fue pues una institución con buen manejo de recursos y con mucha solvencia, hoy está en riesgo de quiebra. ¿Cómo es posible? Tercer tema, sí se necesitan inversiones. ¿Qué hizo el FMLN? Ahuyentó a una de las empresas de prestigio mundial, la sacó del país en materia de inversiones en energía. Entonces es hipócrita decir que este 13% es para diversificar la matriz energética y que es para inversión social. Miren, cuando el mismo gobierno le dice, el decreto, pero yo le preguntaba sobre el 70%, que es lo que usted dice, sí. El decreto que dice, eso es mentira y a eso voy. El decreto le dice que esto es para inversión social. Miren, señores, dice aquí, y este es el decreto, para que no pongamos palabras menos, palabras más. Lo que este decreto dice es que los montos provenientes de la aplicación del cargo para inversión social serán recolectados y transferidos mensualmente por la unidad de transacciones, por eso es que fuimos ayer a la UTE, a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, y serán reflejados en el documento de transacciones económicas, a efecto que a través de ella se canalicen los fondos para el desarrollo de las actividades. Y este cargo para inversión social, abro comillas, formará parte de los cargos del sistema, los cuales son trasladados a toda la demanda de energía eléctrica, a toda la demanda de energía eléctrica de los diferentes mercados administrados por la unidad de transacciones y será calculado trimestralmente por un valor en dólares del 13%. Si toda no significa toda, ¿cómo puede explicar que el 70% está garantizado? Toda es toda. A los que nos ven y los que no nos ven y nos verán en YouTube. Al suscribirse, yo me voy a suscribir ahora en la noche. Qué bueno. Toda es toda. No es 70%, no es 30%. Toda es toda. Será transferido a todos. Entonces, presumiblemente actos de corrupción, mala administración, suspensión de desembolsos, van más allá de lo que dice la Ley General de Electricidad y todavía quieren justificar con una propaganda que está costando un montón para gente que pudiera comer de ese dinero porque no tienen comida en su mesa. Están queriendo alimentar con propaganda mentirosa que es un centavo. Es inaceptable. Inaceptable. Muy bien. Y por eso le aclaro lo del decreto. Sí, es toda. ¿Qué propone la fracción del principal partido de oposición? Varias cosas. Vamos a ver, ingeniero, porque Juan, diputada, porque esto es importante, porque la crítica es bueno, y si ustedes dicen que este impuesto es ilegal, que no es una contribución, es un impuesto, le han pedido a la CIGET que por favor no lo apruebe.
La crítica va en el sentido de que regularmente están plegados ustedes al tema de la ANEP. Y ustedes están defendiendo intereses de la ANEP. Esto no tiene nada que ver con la ANEP, perdón. Yo creo que eso le quita bastante urgencia. Ese es el discurso, ese es precisamente el discurso del gobierno. Y voy a dar un ejemplo, Josué Natán. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los fondos de pensiones, estamos hablando de defender los ahorros de los trabajadores, no estamos hablando de las AFPs, estamos hablando de que se quieren embolsar el ahorro de los trabajadores, las AFPs son otra cosa. O sea, ese es el discurso del gobierno para tratar de confundir y para muestra un botón de cómo nos tratan de confundir cuando se hizo aquel impuesto de 5% de contribución especial a las comunicaciones, y no solo a las comunicaciones de los celulares, a todo, hasta un cargador. Si a alguien se le arruina el cargador del teléfono, cuando lo compra, ese ya lleva un aumento de precio, el cargador del teléfono. Si alguien quiere pagar internet o un estudiante quiere comprar una USB, a la USB ya le trabaron el 5%. Pero lo interesante de todo esto, cuando estaban comenzando con ese tema del aumento del 5% del impuesto de contribución especial a las llamadas de teléfono, dijeron que iba a bajar, que la gente no iba a sentir absolutamente nada porque ellos habían ya a nivel de la CIGET, ya eso lo dijo el gobierno central, que a nivel de la CIGET había existido un acuerdo directivo de bajar las tarifas y de promover no sé qué cosa para que bajaran las tarifas, y de ahí salieron diciendo algunos directivos de CIGET que eso era mentira, y al final fue el mismo engaño, como ahora dicen, no, bajaron la energía, entonces un centavo, no hombre, un centavo, la gente se imagina que un centavo al mes, esos son 12 centavos al año, no importa, eso es lo que quieren hacerle vender a la gente, lo quieren vender a la gente a través de propaganda engañosa, con ese 5%, para muestra un botón, como digo, a la gente hoy, cuando está haciendo la recarga de $1, le cobran 1.5, no le bajaron a 95 centavos el dólar, y mismos minutos le dan, o sea, porque le recargaron. Ese tipo de cosas es lo que nosotros no admitimos. Como Arena hemos propuesto desde hace mucho tiempo, y duerme el sueño de los justos en una gaveta, una ley de responsabilidad fiscal. Aquí lo que decía Juan es bien importante. Si lo que queremos es claridad, lo que decía Margarita, lo que queremos es trazar una hoja de ruta donde se hable la verdad, donde se hable transparentemente qué es lo que quieren, para qué es lo que se necesita el dinero. Pero lo que pasa es que nos quieren enganchar porque ellos lo que quieren ahorita, se les acabó la guaca de lo que les mandaba Venezuela, de lo que hacían y hoy lo que quieren es una guaca, como alguien bien lo dice el otro día, se están preparando para las elecciones, para venir y reventarse esa plata de una manera populista. Ese es desgraciadamente un peligro, y no es un peligro porque nos lo estamos inventando, es un peligro porque lo estamos viendo. Si no, veamos el tema de los ninis, por ejemplo, reventándose el pisto de una manera totalmente descabellada. ¿Qué es lo que quieren hacer? Y ese cambio de discurso, ese cambio diametral de discurso, un funcionario dice una cosa, el otro día en un canal de televisión estaba un señor secretario, en otro canal estaba alguien de la CEL, en el otro canal estaba alguien de la presidencia, y todos estaban hablando algo totalmente distinto. Miren, voy a irme a la pausa, pero les dejo aquí en pantalla, Nayib Bukele, el FMLN es Arena 2.0. Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, criticó al FMLN a la implementación de más de 20 nuevos impuestos, en vez de combatir la evasión y la elusión fiscal, que en El Salvador es superior a los 3.123 millones. ¿Qué pasó con los impuestos progresivos? ¿Por qué le sube a la luz y no a los yates? Cuestionó también el FMLN. Señaló que el pueblo ve más medidas neoliberales y los funcionarios de gobiernos con suntuosos estilos de vida pagados con dinero de los impuestos. Pondrán a los partidos más grandes en el mismo pedestal. Entonces él lo que dice es que el FMLN prácticamente está haciendo lo que criticaba en Arena. Entonces, y dice Arena, el FMLN es Arena 2.0. Juan, si quieres agregar algo, porque quiero darte el tiempo, o regresamos de la pausa. Regresamos a la pausa. Gracias, vamos a la pausa y hablamos un poquito de esto y de las propuestas que hacen en referencia a este tema, y vamos a hablar también de la otra crítica que se le está haciendo a Arena, el tema de, son 6, tengo aquí el listado, quiero ver, son 6 impuestos.
3 dice, Pero programa. la crítica no es Arena. Arena no gobierna. La crítica no es Arena, la Miren, crítica no es al gobierno. No distraigamos la Eso es lo que dicen afectación ellos. al pueblo salvadoreño. Pero hay seis Arena no gobierna, José. Hay 6 empréstitos que están ahí trabados, que son para Ciudad Mujer, para la planta de Las Pavas, y la crítica es que no quieren dar los votos para esto. Y hay 15 trabados ahí desde hace varios años. Hay unos que están trabados desde el 2013 que no han ejecutado. Y queremos cuentas claras qué pasó con los 4.000 millones en préstamos y más de 2.000 millones en impuestos de la gente. ¿Dónde está la obra, los hospitales, la medicina, la seguridad, la tregua, cuentas claras, las ICIES? Pausa, regresamos. Juan, Nayib Bukele, el FMLN es una arena 2.0 en la crítica de estos impuestos. ¿Qué te parece? Me parece que sigue siendo muy hábil Nayib para tratar de permanecer a la luz pública, pero lo importante que los salvadoreños deben entender es cuál es la posición de ¿Crees que es Arena. sincero o crees que es una cuestión más política, electoral, no sé, algo por el estilo? Bueno, a Nayib nunca le he visto acciones desinteresadas, por decir lo mínimo. O sea que no estoy seguro a qué está jugando. Yo me imagino que su relación de amor con el FMLN está pasando por un mal momento y está buscando nuevas plataformas y por supuesto tratando de desprestigiarnos a nosotros para crecer él. Pero yo ahí lo dejaría. Yo creo que todavía tiene que demostrar. Te pregunto, ¿qué se debe de proponer en el afán de ser constructivos? Porque ustedes están criticando esto que se está haciendo mal, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque ya vamos a hablar de lo que les decía, de los bueno, lo primero que nosotros le hemos dicho al gobierno, ustedes? Lo primero que le hemos dicho al gobierno es que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las prioridades del país. Nosotros no podemos seguir sin tener un norte claro, sin tener una visión de cuál es el país que queremos construir. Y lo tenemos que hacer entre todos. Es impensable la posición del FMLN, que cree que puede hacerlo solo y que cree además que su misión es destruir a Arena y no gobernar el país. Lo que tenemos nosotros, la responsabilidad que tenemos los políticos es de sacar el país adelante y de resolverle los problemas a la gente. Entonces, si nosotros tuviéramos prioridades, por supuesto nos estaríamos gastando en licores en cepa, por supuesto nos estaríamos gastando en campañas millonarias de publicidad engañosa, estaríamos invirtiendo, ¿dónde? En educación, estaríamos invirtiendo en salud, como lo mencionó el diputado Ávila, 40,000 nuevos trabajadores, que probablemente no todos sean activistas políticos, tal vez debe haber ahí unos 10,000 que sean genuinos trabajadores que necesitamos en la policía, en educación y en salud. Pero bueno, esos 40,000 cuestan cerca de 700 millones. ¿Qué podríamos hacer como país con 700 millones si los ponemos donde son necesarios? No necesitaríamos todos esos préstamos. Mira, están el préstamo de 30 millones de Ciudad Mujer, de cerca de 60 millones de Las Pavas, y empezás a sumar. Si tenés 700 millones y no los desbaratás en activistas políticos, por supuesto que podemos nosotros resolver los problemas más importantes de la gente. Y esa es la propuesta de Arena. Y por ser tan sencilla y tan clara, ni siquiera han tenido la valentía de sentarse con nosotros y discutirlo. Yo creo que es momento en que el FMLN asuma que tiene que gobernar el país y no destruir a Arena, y se siente con nosotros para sacar adelante este tema y para resolver los problemas de la gente. Quien nada debe, nada teme. Quien nada debe, nada teme. Sí. Y hay una ley de responsabilidad fiscal que se ha propuesto que ni siquiera la quieren discutir. Por cierto, estamos viendo en pantalla lo que les decía en referencia al... Tú mencionaste ya, Juan, No lo ves vos, uno de los... Ahí está. Más cerca. Gracias. Ahí está, mire. Vaya, dice, son 6 30 millones de Ciudad Mujer, ¿verdad? Ciudad Mujer, BID, licitación, programa de mejoramiento, corredor político, corredor
Pacífico Mesoamericano, perdón. Solicitud de autorización de suscripción de ingresos, rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas. 5, proyecto de rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable Las Pavas también, o sea, son dos para Las Pavas, 16.9 y 59.8, entre otros, porque está también el de Ciudad Mujer, y estos son 6 empréstitos por los cuales no ha votado Arena, Margarita. Ni siquiera si usted le pregunta al pueblo salvadoreño si quiere que votemos para endeudarlo más, le va a decir que no. Si usted le pregunta a su teleaudiencia si quiere que Arena vote para que le pongan más impuestos, le va a decir que no. El fin de nosotros no es estar con eslogan que si somos 3.0, 2.0, eso no le importa a la gente. Lo que le importa a la gente es que ellos, que no tienen el privilegio de estar aquí sentados en su estimado programa de gran prestigio, lo que le interesa a ellos es que nosotros, que podemos venir aquí, denunciemos los abusos, las ilegalidades, los atropellos, la falta de servicios públicos, la inseguridad, la falta de medicamentos, la falta de orientación, el despilfarro. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esa tablita con los más préstamos que acabamos de ver en pantalla, si le preguntamos a la gente, le va a decir que no. No quiere que lo endeudemos más. Entonces, usted hablaba de que qué hemos propuesto. Mire, le voy a resumir. Ya lo dijo Juan y ya lo dijo Rodrigo. Desde el 2012 le estamos diciendo al gobierno que aprobemos una ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad de los programas sociales. Le hemos propuesto que construyamos un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, el Fondo Monetario ya advirtió a este gobierno que tiene que arreglar las finanzas públicas. Le hemos propuesto al gobierno que ni se le ocurra resolver su mala administración de los impuestos con el dinero de las pensiones de los trabajadores y que hagamos una mesa absolutamente técnica para ver el tema de pensiones, que no ponga en riesgo que un gran guacalón le van a quitar los ahorros de los trabajadores, meterle un gran guacal para que luego venga el gobierno nuevamente a agarrar ese dinero, y que mejor veamos temas como la sostenibilidad, la rentabilidad de las pensiones. Le hemos propuesto un recorte generalizado en los 3 órganos de Estado del 5% que tenga que ver con gastos superfluos, viajes, viáticos, carros de lujo, gasolina. licores. Por cierto, es denigrante que Casa Presidencial mate a un salvadoreño y esconda la información. Es inaceptable, inaceptable. Bueno, pero esos carros de lujo que andan matando salvadoreños y después se esconden, también queremos que los recorten en combustible, en gastos superfluos, en regalos, etcétera, etcétera. Le hemos propuesto además construir un programa de nación con puntos específicos, no un diálogo light y mentiroso, sino un diálogo de compromiso con tiempos perentorios y que además tenga fiscalización. Antes de votar por estos préstamos. Y por último, le hemos propuesto, no por último, pero además le hemos propuesto, traigamos cooperación internacional para el combate a la corrupción. Esto ayudaría muchísimo a evacuar y resolver que han hecho, ningún gobierno ha tenido tanto dinero como los 2 gobiernos del FMLN. Entonces no pueden decir de que Arena no da propuestas cuando estamos diciéndoles, aquí le he mencionado 7 No, pero vamos a la urgencia, ¿verdad? Por ejemplo, de algunos créditos internacionales, diputado Ávila, como por ejemplo algunos de esos, de la planta potabilizadora. Pero mire, déjeme decirle cuál es la urgencia. ¿Por qué pactaron una tregua para crear una situación de caos en la inseguridad para luego venir a pedir préstamos y resolver el mismo caos de inseguridad que ellos crearon? Yo aquí que tenemos a nuestro experto en ese tema, ¿verdad? La verdad es que el tema es que algunos de esos préstamos ni siquiera, Josué Natán, han entrado a la discusión ya en la Asamblea. Algunos sí, otros no.
Bueno, algunos, pero hasta dieron los votos ustedes para que... Es correcto, para dimos que se los votos. Algunos hemos dado los votos. O sea, aprobamos los 152 millones la vez pasada, aprobamos también el tema de los fondos para el desarrollo de la zona oriental, ahí en la Unión. O sea, hay cosas que hemos aprobado. Lo que pasa es que dentro de la dialéctica y dentro de la estrategia discursiva del gobierno, que sigue el libro de las izquierdas radicales, de desinformar y gritar y llorar y llorar y llorar, diciendo una mentira 1000 veces para que después se haga verdad, que eso también viene de la época de los nazis, eso es lo que están haciendo con todo esto. O sea, no se puede culpar a Arena, que no es gobierno, de la incapacidad administrativa que tiene este gobierno, donde hay despilfarro. Y yo a la gente lo que digo, hay que hacer la pregunta, hombre, si es que aquí, por eso seamos pragmáticos. A la gente hay que preguntarle, hoy que va a los hospitales, ¿lo atienden mejor? ¿Le dan la medicina mejor que antes o no? ¿Hay más camas? La gente en el suelo, en los hospitales. Hay problemas en los nuevos disques hospitales que son súper modernos y hay unos grandes problemas que ni luz hay en algunos. ¿Están mejores las carreteras? ¿Están mejores los servicios públicos? ¿Está mejor la seguridad? ¿Está mejor, en este caso, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la agricultura? Donde, mire, aquí se han perdido, pero manzanas enteras, se han perdido un montón de cultivos porque no había una previsión de parte del Estado también, del gobierno, de ayudar. El tema hasta de los chikungunyas, llevamos el primer lugar, por ejemplo, cuando el zancudo andaba picando, donde menos hubo un montón de cosas, pero al final, sumemos. La pregunta de la gente, ¿está mejor o está peor? ¿Las cosas están más caras o más baratas? ¿El costo de la vida es mayor o menor? Pero al final de todo esto, hay una cosa importante que hay que considerar. Este gobierno tiene un presupuesto aumentado, o sea, tiene casi 2.000 millones más de lo que tenían gobiernos anteriores. 2.000 millones más. Ingeniero, por ejemplo... Más todavía si le sumamos el montón de préstamos. ¿Y dónde está todo eso? Y todavía, como un barril sin fondo, están pidiendo y pidiendo más. Pero, ingeniero, por ejemplo, hay uno del BID que estoy viendo, revisando aquí la documentación, que vence vencimiento junio del 2016. O sea, ya se perdió. Este empréstito, programa de corredores productivos. Otro que ya se perdió, que dice programa de mejoramiento del corredor Pacífico Mesoamericano, vencimiento mayo de 2016. Y está el otro, permítame, diputado, un segundito, por favor, discúlpeme la mala crianza. No, disculpe usted. Mire, dice aquí, proyecto Ciudad Mujer, fase 2, mejoras de las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad, El Salvador en términos de empleo, salud sexual reproductiva. Y bueno, el otro que sí, de verdad que necesitamos es por el tema de las pavas, ¿verdad? El primero que mencionaste ya está aprobado, que es el de los corredores productivos. Ah, ya está aprobado, Sí, perfecto, muy bien. Pero mira, además, yo creo que decir que se perdió porque vence un plazo es válido, pero lo que realmente se ha perdido es lo que ya se aprobó y no se ejecutó. Lo que realmente se perdió es lo que ya se aprobó y se perdió y que nadie puede dar cuenta. Lo que realmente se ha perdido es el dinero que le llegó y no hicieron la obra o no se ve. Lo que se perdió es tanto que le hemos dado para seguridad y aquí somos de los países más violentos e inseguros de América Latina. Los 71 millones para los brazaletes desde 2021 71 millones para los brazaletes. ¿Y dónde están los brazaletes? Eso es lo que se ha perdido. Ese es del 2014. No el vencimiento del plazo de un préstamo. Lo que se ha perdido en el país es el rumbo, la inseguridad, la certeza de que el gobierno va a ejecutar eficientemente, con transparencia, con efectividad, con impacto, con índices de medición, los préstamos. Si ese préstamo lo paga el gobierno. Y los ocupan para una cosa. Fíjense que era un dinero que era para los bonos, para dárselo a los policías no se lo dieron a tiempo y hoy se lo quieren dar a los delincuentes, los $100. O sea, porque hay un montón. Fíjense que entrando, el tema es cómo se desperdicia el dinero. Hace 2 días, allá en la Asamblea Legislativa llegó una estudiante de enfermería que ya está haciendo sus prácticas en hospitales, una muchacha que se ha esforzado de un barrio muy humilde, donde ella ha venido trabajando, estudiando, se ha especializado como enfermera y como enfermera de emergencias,
y ella está haciendo prácticas en los hospitales, trabajando desde bien temprano, esforzándose, y ella me dice, mire, a mí no me dan nada, a mí, es más, yo trabajo de choto en los hospitales porque estoy haciendo mis prácticas, y allá en la colonia a unos hipotes, a unos bichos que son súper delincuentes, que incluso violaron a una niña, a ellos ya les dijeron que les van a dar $100, y a la gente que de veras trabaja, a la gente que se esfuerza, no le dan nada. Entonces eso es un pecado, eso es un pecado. O sea, y ciertamente, entonces aquí lo que estamos hablando es de utilizar bien a los recursos. Si queremos prevenir conductas, entonces utilicemos bien los recursos, y para eso incluso hemos planteado una ley de defensa social y abandono de la violencia, pero ellos no, ellos lo que quieren es una buchaca llena de plisto para poder discrecionalmente utilizarlo de un lado y del otro, y eso no se puede. Fíjense ustedes que es importante lo que ustedes están planteando, pero veámoslo desde otro tamiz, desde otra, porque aquí es cómo se ve el vaso, así medio lleno, medio vacío. El punto es el siguiente, Juan, tú has visto las últimas encuestas, y en las últimas encuestas, a pesar de todos los cuestionamientos que ustedes le hacen al FMLN, Arena está por debajo en las preferencias. Entonces, ¿cómo interpretas tú eso? Que la gente no está viendo tampoco la opción, a pesar de todo lo malo que según Arena el gobierno está trabajando, está atendiendo los grandes retos que tiene el país. ¿Cómo se debe entender eso? Porque también hay que ver hacia adentro, ¿no? Hay que hacer una autocrítica, y yo creo que eso es importantísimo cuando hablamos del principal partido de oposición. Yo creo que ese es un tema diferente, pero a mi juicio lo que la gente está viendo es falta de coherencia en el actuar del partido Arena. Yo creo que nosotros tenemos un discurso y muchas veces no somos ejemplo de ese discurso. Mira el caso de los asesores en la Asamblea. A esta altura todavía no hemos podido tomar una decisión como partido sobre qué vamos a hacer sobre ese tema. Y hay una demanda ciudadana y nosotros no hemos podido estar a la altura de la demanda ciudadana. Yo creo que el anuncio de esa compañía telefónica que acaba de salir, que ha indignado a tantos políticos. Y ahí va eso, el tema, bueno, porque igual se ha hecho un recomendable para que se saque del aire. Yo creo que esa es una posición absurda. Yo creo que lo que nos dice el anuncio es que todavía no estamos a la altura de haber recuperado la dignidad del funcionario público, del servidor público. Yo creo que todavía nos falta mucho por hacer. Y eso es lo que nos está diciendo la gente, y por eso es que ese anuncio y esa publicidad va a tener un gran impacto. Si tú ves las redes sociales, la gente está disfrutando con el anuncio, y está disfrutando ¿por qué? Porque tiene cierto fundamento en la realidad. Por supuesto que hay excepciones, y probablemente hay notables excepciones, pero eso no quita que como institución o como instituciones en el Estado tenemos todavía mucho que hacer. Bien. Vamos a la segunda pausa. Creo que hemos hablado bastante ampliamente de la postura que ustedes tienen. Tenemos listo al fiscal general de la República, al director ingeniero, para que usted me dé una postura en referencia a esto, porque hay un incremento, Julio, hay un repunte de los homicidios, y hay ahí como una especie de choque entre el director, que el director dice, vamos a ir a buscar a quienes ataquen a los policías, vivos o muertos, y del fiscal, bueno, que aquí no debe ser la ley del viejo oeste, ¿verdad? Entonces es importante ver este tema porque se está haciendo un esfuerzo, digo yo, que el planteamiento es ir al choque, reprimir, porque es lo que se necesitaba hacer, y cuando vemos estos antagonismos, bueno, entonces por dónde irnos, ¿verdad? Y hablamos un poquito, si les parece a ustedes también, del tema de esta última decisión que ha tomado la Sala de lo Constitucional a suspender, porque entiendo que hoy se iba a hacer esa ratificación, ¿verdad, Margarita? Correcto. Bueno, vamos a la pausa comercial. Ya hay comentarios bastantes en las redes sociales, los vamos a leer todos y cada uno de ellos, y prepare su teléfono porque también lo vamos a abrir en el segmento acostumbrado, el segmento de opinión ciudadana. Somos el único programa de televisión que lo hacemos, que nos atrevemos y no nos da miedo. Adelante, por favor, vamos a la pausa. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y
2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Escuchemos por favor y quiero que ustedes nos den una apreciación en referencia a esto. Es lo último que ha acontecido porque hay un repunte de los homicidios en los primeros días del mes de julio. El director de la policía, fiscal general. Adelante por favor con el video. Nuestros planes no los revelamos, pero los tenemos. Lo que yo le puedo decir es que si en condiciones de desventaja, si en condiciones de traición se cometen hechos contra nuestro personal, los vamos a seguir y los vamos a encontrar vivos o muertos. Bueno, ¿qué problema tenemos ahí? Porque es necesario. Háblenme por favor aquí. Y el director de la policía habla al final del repunte de los homicidios, tampoco tiene audio. Pero no lo revisaron ustedes. A ver, ingeniero. Lo que decía el fiscal es que no se puede convertir El Salvador, o sea, no nos debe alegrar que se mueran los pandilleros o que maten a los pandilleros, y que El Salvador no se puede convertir en el viejo oeste, ¿verdad? Andar matando gente a diestra y siniestra. Lo que necesita el país realmente es que también actuemos con total sinceridad. Y voy a dar un ejemplo, Josué Natán. Cuando yo era director de la policía nos enfrentamos fuertemente contra bandas criminales que eran muy peligrosas. Y a veces había bajas en esas bandas criminales, sí, cuando nos enfrentábamos. Y cada vez que había muertos del lado de los delincuentes, el FMLN en aquel entonces, y si no recordará Margarita, ella estaba en la parte de Relaciones Exteriores, nos llamaban a la asamblea, nos increpaban en la asamblea, nos buscaban, pero para acusarnos de abusos de derechos humanos y tal o cual. Cada vez que actuábamos con la legitimidad que la ley da. Hoy por hoy Arena tiene una posición muy distinta, y es que la policía tiene que actuar con la fuerza que la ley le da, dentro del margen, por supuesto, de el uso legítimo de la fuerza, el uso racional y legítimo de la fuerza. Sí. Eso es lógico. Si están matando policías, los policías no les van a aventar pétalos de rosa. Pero, por otro lado, esto no tiene que desbordar. Tenemos que tener un plan para contener a las pandillas. Y el fiscal tiene razón cuando dice que esto no se puede convertir en la ley del oeste, donde cada quien se tome la justicia por su propia mano. Por eso, como Arena, hemos propuesto cosas muy claras. Jurídicamente quién es o no es pandillero. Correcto, para poder extraerlo, para no llegar. ¿Por qué se está enfrentando la policía con los delincuentes en los barrios y colonias? Es secreto a voces quiénes son pandilleros. La policía tiene la inteligencia. Sin embargo, quienes prevalecen, quienes mandan en esas comunidades son los delincuentes. Con esa ley se le va a poder facultar a las autoridades extraer selectivamente a esos sujetos que ya todo el mundo sabe que son delincuentes, que todo el mundo sabe son miembros de las pandillas, y que nadie se atreve a denunciarlo, que la policía lo tiene en la inteligencia y que nadie se atreve a denunciarlo. Un registro es el primer paso para poder no solamente actuar con la fuerza que la ley da, extrayéndolos del territorio, pero sin tener que llegar a enfrentar y que esto se convierta, como dice el fiscal general, en el viejo oeste, sino que también es el camino para poder identificar a esas personas que van a requerir de un tratamiento para ofrecerles una oportunidad de salirse de las pandillas, de salirse de la vida criminal para ser rehabilitados y después reinsertados. Pero eso va más allá y quizás tiene que ver con lo que veíamos al principio. Si el principal problema se acepta, y el gobierno ya lo dice, ha cambiado de discurso, en enero decían que eran los medios, y aquí estuve con usted hablando de eso, cuando el presidente decía que aquí no había nada, si ese era invento de Arena, invento de los medios de comunicación que habían fabricado la violencia perceptiva, que no existía, que eso, y después cambiaron de discurso, y aceptaron las propuestas que hicimos para ordenar los centros penales, gracias a Dios. Pero el punto es que si se quiere hoy presupuesto para rehabilitar, para reinsertar, y siendo aceptado que el principal problema de del país es la delincuencia, y también ya siendo aceptado y reconocido por todos que el principal problema de la delincuencia son las pandillas, entonces lo mínimo que cabe es tener
un mecanismo que pueda dimensionar el problema sabiendo con certeza quiénes son y cuántos son. Para de esa manera poder entonces hablar de presupuestos, poder hablar de cómo orientar recursos de una manera racional. Y de eso se trata el Registro Nacional de los grupos criminales organizados, pandillas, grupos terroristas, sus miembros y colaboradores. De hecho, hay un mandato de la Sala de lo Constitucional en esa resolución de 72 páginas donde declara como terroristas a las pandillas, sus miembros y colaboradores, y exige y pide que se desarrolle un procedimiento para precisamente poder definir quiénes son los miembros de estos grupos. Pregunto, ¿hay algún similar legislación paralela en otros países? Correcto, y le voy a poner una de las más famosas, la ley RICO en Estados Unidos, el estatuto RICO o ley RICO, el RICO Statute en los Estados Unidos, que es una ley contra crimen organizado y grupos criminales organizados. En esa ley existe un mecanismo donde precisamente allá el secretario de Justicia, que es el fiscal general de los Estados Unidos, a través de las instituciones que controla, una de ellas el FBI, crea un listado donde se enumera, donde se ubica, donde se localiza, donde está identificada aquella persona que forma parte o colabora o está en peligro de formar parte de un grupo y de adherirse a un grupo criminal organizado. Y de ahí se les aplica la ley. Recordemos, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 2006, el fiscal general, no voy a mencionar el nombre de la pandilla, pero el fiscal general de los Estados Unidos, en un acto público que salió en la televisión, declaró a una de las pandillas que desgraciadamente evoca nombres de nuestro país como una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos. Se creó una ley federal nueva para poder crear una fuerza de tarea para combatir esta pandilla en específico. Se declararon como sujetos de la ley RICO y se creó un listado. Es un pecado, Josué Natán, que en los Estados Unidos la inteligencia de la policía tiene validez jurídica a través del Centro Transnacional Antipandillas. La inteligencia que aquí la policía tiene, porque aquí todo el mundo sabe en los barrios y colonias, si no los amigos televidentes que me miran lo podrán corroborar. Todo el mundo sabe quiénes son los maleantes, es secreto a voces. La policía tiene los listados de inteligencia y esa inteligencia de la PNC de El Salvador tiene validez legal en los Estados Unidos y aquí en El Salvador no, es pura inteligencia. Entonces, información. Aquí lo que queremos es tener y contar con un instrumento, un registro que le pueda dar vida a las leyes que existen, como la ley de proscripción de pandillas, donde dice que es prohibido ser pandillero, hay sancionado ser pandillero, pero no define mecanismos de prueba y regla de evidencia para decir quién es y quién no. Es al sano criterio, al criterio del juez. Y tenemos otras leyes que también se van a poder aplicar. Vamos al teléfono porque ya está la gente activando las líneas telefónicas del segmento de Opinión Ciudadana, exclusivo para los amigos televidentes, que todas las mañanas nos bendicen con su sintonía. Adelante con su comentario y de dónde me llaman. Buenos días, José, de aquí en El Salvador. Adelante. Quería felicitar al diputado Valiente por la respuesta que te dio cuando tú decís de que además de todos los hierros que está cometiendo el Frente, pues Arena está abajo en las encuestas. Y es cierto, sinceramente se critica lo que hace el Frente, pero no se solidariza con la población dando el ejemplo. Entonces ahí salió don Rodrigo Ávila, que por cierto aprovecho para preguntarle qué tal sigue de salud. Él dijo que había llegado una muchacha enfermera, que habían hecho tal y tal barrabasada a los pandilleros, y por qué no le dio trabajo, pues. O sea, que sea para que haga su tesis de psiquiatría y que atienda a los diputados del Frente, ¿va? Digo yo, ¿va? Y no, esta muchacha ya trabaja. Miren, con la cosa esa de demasiada democratizar el partido, realmente comienzan a ser ustedes críticos de ustedes mismos. Ahí tienen ayer, Carla Hernández decía, no, está bien el comercial de Giselle, decía en otra entrevista, pero si ya realmente tocan a la mujer, dijo, entonces sí los vamos a la larga. Lo que dijo es que no le gustó, pues. Y si explotan a la mujer para vender un teléfono, perdóneme, pero la primera que tiene que quitar eso es la mujer, no prestarse para eso. Pero como Gran Caballero es don dinero, ¿verdad? Ahí los dejo, un gusto. Cuídense. Muy bien, 22630023 y 22649179. Teléfono en el estudio. Voy a otro llamado. Buenos días, su comentario y dónde me llama. ¿No? Adelante, por favor. ¿Aló? Adelante, estás al aire. Adelante, estás al aire, por favor. Aló, buenos días. Estás al aire, Danilo, por favor. Aló, buenos días. Así, adelante.
Un saludo para tus invitados. Yo creo que los diputados de Arena también tienen que ser responsables en este aspecto. ¿Cómo a él les ocurre aprobar 152 millones de dólares en títulos valores? Vea, le hubieran aprobado 75, 60, pero no 152 millones. El instituto el ISTU le dio un contrato de 22 millones de dólares en publicidad a una empresa de Nayib Bukele. La Corte Suprema de Justicia ha autorizado un gasto de 2 millones de dólares para comprar 100 vehículos nuevos y tiene 250 vehículos tirados ahí, tirados. Tiene 350 motocicletas tiradas que no las repara. En ese sentido, la solución tiene que ir por ahorrar, por no hacer gastos innecesarios. Muy bien. De lo contrario, este país va a la bancarrota. Bien, gracias. Gracias, muy amable. Vamos a otro llamado. ¿De dónde me llama mi amigo y su comentario? De Santa Tecla. Adelante, por favor. Sí, yo digo que en vez de que nos claven con ese impuesto del 13%, lo que debe hacer todo el gobierno, empezando por la Corte Suprema de Justicia, José, es de que yo no entiendo por qué un diputado tiene carro, por qué un ministro tiene carro, por qué un director general de una institución tiene carro. ¿Por qué no le quitan vehículos a todos los funcionarios? Si los que más ganan, no sé por qué le dan vehículos. Entonces, que eliminen todos esos gastos superfluos que tiene el gobierno. Yo creo que de ahí podrían sacar más de ese 15% o 13% de la energía eléctrica. Y lo otro de los señores ahí hablan de una responsabilidad fiscal que se declara en la vestidura. Yo en la responsabilidad fiscal estoy de acuerdo, pero que obliguen a los empresarios que evaden los impuestos y que los metan a la cárcel, que dicten una ley de que los puedan meter, y porque a eso es lo que todo el mundo le tenemos miedo. Entonces yo nunca escucho a los señores de Arena decir que metan preso a la gente que evade los impuestos, y si fuera así yo los apoyo de que haya una ley de responsabilidad fiscal. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a otro llamado. Buenos días, mi amigo, ¿de dónde me llama y su comentario? Buenos días, mi amigo. Hola. Adelante, por favor. Sí, para decirle ahí a los señores, para saludarles, buenos días, pero sí, la situación es, yo le hablo de Usulután. Sí, adelante. El problema que está pasando es que los diputados de Arena dicen, se revuelcan con los del FMLN y al final le siguen dando al frente. Mire, la policía no le dan ni 5. Los jefes de la policía se están robando toda la plata. Hay carros que los alcaldes los arreglan para de ver que los policías anden trabajando. Tiene razón. Y ese es el problema, que aquí no se da a quien lo tiene. Imagina el fiscal diciendo tanta situación. ¿Y por qué no se pone cuando los matan a los policías? Nadie se pronuncia. No vale nada un policía El Salvador, pues, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Aquí la delincuencia es la que vale más. Tanto cipote marero y están dándole más derechos en lugar de exigirle sus deberes. Solo le dan derechos, solo hablan de derechos, que el niño, y son los que están matando gente que anda trabajando en la ciudad, que son los que nos dan el comer a nosotros. Pasen buen día. Muy bien, gracias. 22630023 y 22649179, teléfonos del segmento Opinión Ciudadana, por favor, para que usted pueda activar la línea telefónica. Buenos días, mi amigo, y adelante con su comentario. ¿De dónde me llama? De San Salvador. Adelante, por favor. Mi comentario es que, como dicen ellos, del dinero de la AFP, que quién lo tomaron. Lo tomaron quienes fueron los que abrieron el camino para tomar ese dinero. Uno, ¿verdad? Así que la otra es que cómo es que dicen del dinero que ellos han aprobado para en este gobierno para medicina, pero si se gasta en medicina, ¿cómo van a tener el dinero? Ellos están pidiendo el dinero que se hizo, pero si has comprado medicina, que vayan a investigar la medicina, y si no, pues que los enjuicien. Ese es mi comentario. Gracias. Muy bien, perfecto. Otro comentario desde otro punto de la República. Adelante, por favor.
Aló, buenos días. Adelante, mi amigo, ¿de dónde me llama? Aló. ¿De dónde me llama, amigo? Sí, le hablo de Usulután, Puerto del Triunfo. Adelante, por favor. Usulután, Puerto del Triunfo. Adelante. Sí, yo estoy viendo que están hablando de tanto impuesto y veo que están hablando de tanto impuesto y hace poco Deusen ha metido facturas de 400, de 500 dólares a las personas que ganan poquito dinero. Nadie se ha pronunciado a eso. Deusen ha hecho lo que ha querido en este Puerto del Triunfo, cobrando una factura súper exagerada, pues, y ese 13% más encima nos está dañando a todos. Este mes pasado hubieron personas humildes que pagaban $6 de energía eléctrica y le salió de 300 y 400 dólares. Nadie se ha pronunciado en este Puerto del Triunfo y creo que hasta en Jiquilisco. La otra cuestión que yo veo es que hablan tanto de la policía, que les aumenten sueldo y se están olvidando de la Fuerza Armada, que es lo que le han dado fuerza a esta situación de las tareas conjuntas y todo eso. ¿Por qué no le suben el sueldo también a los soldados? Si cuando le llega el sueldito a ellos, los coroneles de los cuarteles les descuentan camiseta, que zapatos y un montón de cuestiones, y por último les vienen dando una basura. También como policías y como Fuerza Armada, los dos exponen su vida y a los pobres soldados les vienen dando 220 dólares. Es una vergüenza en nuestro país que nosotros estemos alabando a unos y a otros los estemos arena. ¿Qué pasa? Ustedes son de la derecha. Acuérdense que la Policía Nacional Civil son hijos del frente y la Armada son entrenados fíjense bien, del frente, porque la policía fue creada en los acuerdos de paz, son hijos de ellos, por eso que los alimentan y les ayudan con todo. Pero a la Fuerza Armada, como fueron los entrenados que se portaron mal en la guerra, los han visto como nada. ¿Qué pasa, señores? ¿Somos o no somos salvadoreños? Vamos a otro comentario. Buenos días, ¿desde dónde me llama? Hola, buenos días. De aquí de Jiquilisco. Adelante. Solamente mi comentario va al fondo de los 15, o sea, los 15,000 muchachos que les van a regalar dinero. Los ninis, sí. Y entonces, pero yo siento que esta cuestión, como que es la campaña de dinero, son 15,000 votos más para la campaña del FMLN. Y yo realmente soy puro FMLNista, pero esto sinceramente da vergüenza este gobierno prácticamente. Gracias. Bien, si no tenemos más llamados, llegamos hasta acá con el segmento de Opinión Ciudadana. ¿Me indica, por favor? Vamos, por favor, a redes rápido y hacemos un ajuste. Sí, claro, vamos rápido a redes sociales. Bueno, en el informante X, ahí estamos. Este gobierno es el primero en topar a las telefónicas y bajar la señal en penales. En 4 gobiernos, Arena nunca lo hicieron, eso dice. Carlos Rodríguez, en 4 gobiernos de Arena Oficial las cosas no eran color de rosa, estuvieron plegados de corrupción. Dice Ana Martínez, en seguridad se ha mejorado y se ha invertido y se crearon las FES y se ven en Campanera, Popa y Centro Histórico. Nacho Guevara dice, el cuñado de Medardo es el presidente de CEL, deberían escuchar a los que trabajamos en la GEO y otras. El dinero se lo han acabado. Beatriz Méndez dice, Ávila, ¿qué prefiere para los jóvenes? 1, que sean pandilleros, 2, que se vayan a la USA, o 3, que le ayuden al gobierno, que le ayude el gobierno a los ninis. Y Rafael dice que los diputados nos digan cuánto invirtieron sus gobiernos en energía, regalaron nuestros recursos térmicos a los italianos, dice. Y Jesús me hizo libre, dice, a Arena no es opción, impuso el IVA, privatizaron la banca, la telefonía sin consultar a nadie. Son iguales a todos, ya no hay que votar, dice. Y Carolina Beltrán dice, asusta que se enfoque la energía, que se enfoque en energía costará 0.01 kilovatios cuando todo subirá y oír que no afectará, nos dormirán. Bonito, dice. Los alcaldes y los diputados y alcaldes no ven los beneficios del pueblo, solo de ellos, ya querían poner 5 años y así critican a Venezuela. Pregúntenle qué opinan sobre la censura del anuncio de Digicel. Entonces con más razón exijan, dice Ana de Magaña, entonces con más razón exijan las CIES que hubiera resuelto esto. ¿Llegamos hasta ahí? Ahí. Muy bien. A ver, Juan. Comentarios y llamadas telefónicas.
Bueno, es evidente por los comentarios que hay, digamos, una preocupación grande de los ciudadanos por ese impuesto del 13% a la energía. Hay conciencia que va a tener un impacto importante en la economía familiar, y hay conciencia que una de las medidas que deberíamos impulsar desde el Estado, pero ciertamente que el Partido de Arena está obligado a promover, es la reducción de los gastos del Estado. Sí. Que a través de los ahorros podríamos cubrir parte de las necesidades que se van a supuestamente a beneficiar con ese 13%. Entonces yo creo que el gobierno debería escuchar a los ciudadanos. Los ciudadanos están claramente molestos, incluso los mismos del FMLN dicen, mire, eso del apoyo de los ninis no es más que compra de votos para las próximas elecciones. Los mismos partidarios del FMLN están avergonzados de este gobierno por la falta de rumbo y por el despilfarro con el que se usan los impuestos. Pero bueno, pareciera ser que en los tres órganos del Estado sí hay trabajo que hacer en el tema de ajustarse el cincho, ¿verdad? Por supuesto, nosotros por eso hemos propuesto bajar el 5% parejo en todas las instituciones, en todos los órganos del Estado, y también hacer algunos recortes en la misma Asamblea Legislativa, por ejemplo. Sí. Hay un ciudadano hablaba de los vehículos, hay un montón de cosas que hay que ajustar, o sea, y los gastos excesivos, dar el ejemplo, como decía Juan. O sea, y los que actúan con transparencia, quien nada teme, nada debe. Perdón, al revés, quien nada debe, nada teme. O sea, puede hablar perfectamente de ajustarse, de mejorar las condiciones. Yo quisiera, y quizás después darle el chance a Margarita, hay unas cosas que la gente preguntó que son importantes. Danilo, por ejemplo, decía, ya aprobaron dinero. Sí, aprobamos un dinero, y por eso mismo que aprobamos dinero, estamos vigilantes de ver cómo se utiliza. De los 152, hay que recordar que 37 millones iban para el ITFA. Que conste que ese dinero que se quitó del ITFA hace muchos años, que no estuvo bien, parte de eso fue para dárselo a los comandantes que estaban en el proceso de paz, cuando firmaron la paz. Parte de este dinero también ahorita son 7.5 millones que van para la Fiscalía General de la República. O sea que al final, si lo vemos para seguridad, son aproximadamente 105 millones. De ahí decía un amigo que hablaban de Usulután, dos amigos, uno que hablaba del Puerto del Triunfo, otro de Jiquilisco, otro de Usulután. Nosotros sí aprobamos y proyectamos y propusimos un decreto para proteger a los policías. De hecho, Arena, en la legislatura pasada, ahí estaba Ernesto Angulo, hicieron una propuesta para proteger a los policías cuando estuvieran actuando en el servicio. Yo fui director de la policía y yo conozco perfectamente los riesgos que asume la policía y que asume también la Fuerza Armada. Por eso ampliamos el tema de protección cuando se lesiona a un delincuente en el cumplimiento del orden para los policías, para los miembros de la Fuerza Armada. Había un reclamo porque se le aprobaron 152 millones para la seguridad, pero que no está siendo utilizado. A eso voy perfectamente, a eso voy en este momento, perfectamente eso lo entendimos. Nosotros como Arena propusimos que se le diera y se le ampliara el bono a la Fuerza Armada, y por eso nos disgustó cuando al principio parte de una contribución especial y parte de unos dineros que iban a ser para bonos que se le iban a dar a la policía y a los miembros de la Fuerza Armada, no se les dieron y se utilizaron en otras cosas. Por eso nosotros en la Asamblea pusimos el grito en el cielo. Nosotros hemos pedido y hemos ampliado el bono y la protección, no solamente para los miembros de la policía, sino que los miembros de la Fuerza Armada. Y voy a decir algo bien importante. Cuando estamos hablando nosotros, la primera señora que habló, que yo precisamente atendí a esa muchacha que está haciendo sus prácticas de enfermería, o sea, ella ya trabaja. Lo que pasa es que está trabajando sin tener ningún tipo de remuneración en los hospitales. Y ella me cuenta de que a unos hipotes de la colonia que están metidos en pandillas, y unos de ellos incluso que violaron a una niña y que todos saben, a esos ya los están enamorando que les van a dar $100. Ahí una persona decía, y una persona preguntaba, Carolina Beatriz Méndez preguntaba, bueno, y que los ninis, no hombre, es que miren, hay muchachos que no trabajan porque no pueden, no tienen acceso a un trabajo, a una oportunidad, que por cierto, si esto sigue así, va a haber menos oportunidades para los jóvenes del país y las condiciones económicas y seguridad siguen como van. Segundo, hay otros jóvenes que no estudian porque no tienen, no es porque no quieran, pero a esos no se les ayuda necesariamente dándoles el dinero, se les ayuda orientándoles, abriéndoles una fuente de trabajo, y si se les da el dinero, una beca para que estudien, se les facilita la oportunidad. Pero el problema no es que se lo den a los jóvenes
que se quieren esforzar y que no tienen oportunidades. El problema que es que así como se hizo en el programa PATI, desgraciadamente, se le dé dinero a los que se ríen y se mueren de la risa y que están cometiendo delitos. O sea, se les da dinero a los que están extorsionando, a los maleantes que no tienen ninguna intención de rehabilitarse. Lo que hay que hacer a esos es a la fuerza si se quiere, y si se puede, así como la Constitución lo dice en su artículo 13 y de donde se basa nuestra ley de defensa social que hemos propuesto, a la fuerza rehabilitarlos para que después puedan ser personas de bien. Pero nosotros lo que estamos hablando es que esto no se desperdicie, y como bien lo decía Juan, que se quiere ocupar ese dinero para fines eminentemente electorales, para dar una dádiva. Eso es lo que hicieron en Venezuela, y le dieron un montón de dinero a cipotes que formaron esas turbas en la calle que andaban atacando a la gente que se manifestaba contra el gobierno. O sea, ese ejemplo es el que no tenemos que seguir. Nosotros, por otro lado, y lo voy a decir bien claro, una persona dice en el primer, tapar los penales de los teléfonos, dice que este gobierno hizo lo que tenía que hacer en los penales. Esa fue una propuesta de Arena. Lo propusimos hace muchos meses, el año pasado, nosotros lo propusimos. No, que no lo hicieron en los tiempos de Arena, que nunca se hizo. ¿Y sabe por qué no se hizo? Porque cada vez que nosotros queríamos hacer las reformas de reingeniería en los centros penales, quienes se oponían fue el FMLN. Diputados del FMLN llegaban a los penales a azuzar a los reos, a azuzar a los custodios. Nunca nos apoyaron. 67 medidas de seguridad nunca fueron apoyadas por el FMLN. Y esa es la dimensión diferente que se mira con Arena. Con Arena no solamente estamos apoyando las cosas, sino que estamos proponiendo. Margarita, ellos no nos dejaron y nosotros sí los estamos apoyando. Por favor, Margarita, concluyamos. Tenemos un minuto, gracias. Yo quiero invitar a los salvadoreños a ver nuestra realidad de manera completa y no de una manera tan limitada, reductiva a nuestro partido. Aprecio mucho los comentarios hacia Arena. Lo que refleja es una enorme decepción con el FMLN y quieren ver en nosotros un partido que nos permita en las próximas elecciones sacar adelante al país. Bien tomadas las sugerencias. Lo segundo es que la magnitud de nuestros problemas es realmente grande. Inseguridad, desempleo, falta de medicamentos, falta de rumbo, contradicciones, corrupción, nepotismo. Podemos seguir en eso. Sí, parte del problema lo vamos a solucionar con el ahorro, 5% es la propuesta. Mas, sin embargo, si el gobierno, que es el que conduce los destinos del país, no combate y no erradica el nepotismo, la corrupción, la incapacidad, el sentido de orientación del partido, un diálogo comprometido, pero no un diálogo de moda, sino con compromisos, con tiempos perentorios, con agentes internacionales, si se quiere, para darle cumplimiento a ellos, pues yo me temo que El Salvador y al final del día, quien más va a sufrir es el pueblo salvadoreño. Como Arena, obviamente tenemos nuestros principios y nuestros valores. Y creo que es importante mirar al futuro. Sí, existe un pasado, pero yo noto una tendencia a estar siempre con el retrovisor cuando este es un país joven. Joven que necesita futuro, necesita construir esperanza, necesita que seamos un poco más solidarios y menos cínicos en los análisis que hacemos. Margarita Escobar, diputada de Arena, agradecido grandemente su participación esta mañana. Gracias. Gracias a usted. Juan Valiente, te agradezco tu participación también esta mañana. Muchas gracias. Y bueno, ingeniero, con usted me cuesta un poco más traerlo, así que no, pero reclamos. Estamos siempre, seguimos trabajando. Alianza Republicana Nacionalista sabe que hay muchas cosas que mejorar al interior, solo Dios es perfecto, ningún partido lo es, pero lo importante es que estamos defendiendo al pueblo salvadoreño, queremos mejorar, nos estamos modernizando y sobre todo somos sinceros. Queremos apoyar a que nuestro país salga adelante. Mañana seguiremos hablando de salario mínimo, seguiremos hablando de 13% incremento de energía, seguiremos hablando de pensiones, hoy hay protestas por las pensiones. ¿Quiénes vienen? Vienen Bessie Ríos, viene Saraí Molina de Musiges y Julia Eben Martínez, catedrática y economista, ex directora de ISDEM, así es. Panel de mujeres, no se lo pierda, las mujeres dicen las cosas, hablan claro. Por hoy no hay tiempo para más, como le digo, siempre y todas las mañanas, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso en la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.